los reemplazos para la sesión del día de hoy. La diputada Daniela Serrano reemplaza al diputado don Boris Barrera, el diputado don Tomás Lago Martino, el diputado don Alexis Sepúlveda, el diputado Fernando Borges, el diputado don Gastón von Mühlenberg, aquí presente. Igualmente, ustedes tienen la copia, se mandaron a imprimir, pero estaba en el WhatsApp, de la respuesta de la DIPRES. Lo que se le preguntó respecto al informe del Consejo Fiscal Autónomo que fue presentado en esta comisión la semana pasada. Está ya La respuesta es de DIPRES de DIPRES. a la presentación del Así Consejo. es. Perfecto. Es lo que estaba pendiente de Ya. la FES y entonces un ratito más se la entregamos. Muy bien. Presidente. Nada más. Sobre la cuenta, nada, ¿no? En varios. Diputado Mellado. Sí, gracias, presidente. Dado de que se le envió al Consejo Fiscal Autónomo la respuesta a la DIPRES, ¿podríamos solicitar al Consejo Fiscal Autónomo cuándo tendrá la respuesta como para lo definitivo, como para poder saberlo? Porque esto va a seguir, lo van a tratar de tener mañana, votarlo la próxima semana, pero sería importante saber las conclusiones finales del Consejo Fiscal Autónomo, aunque ya se haya votado, pero creo que es importante saberlo. Mire, en lo personal, y hablo solo por mí, para mí sería ideal que el Consejo se pronunciara mañana, pero está muy encima. Sí, sí, sí. Dígame, dígame. Está bien, dígame. Presidente, hechas las preguntas, la semana pasada en la última sesión, el jueves, a través del WhatsApp, con el secretario ejecutivo, me señaló que ellos están esperando respuestas de la DIPRES para poder terminar el informe final. Bueno, fue lo mismo que Eso dijo sí. cuando vino a hacer la presentación, ¿no? Ahora, y yo ese día dije que con toda seguridad ellos estaban atentos a la presentación que hizo la DIPRES, por lo tanto, no es imposible pensar que para mañana pudieran tener algo ya terminado o elaborado, porque me imagino que esto no es un trabajo que comience después de la presentación. Pero en fin, eso hubiese sido el ideal, por lo menos para mí, para mañana. De todas maneras, vamos a hacer todo el esfuerzo para que la DIPRES en algún momento mañana, de ser posible, o sea, pueda tener, pues no la DIPRES, el Consejo Fiscal Autónomo, puede hacer una presentación en la medida de lo posible mañana antes de comenzar a votar. ¿Ah? O el día miércoles, sin ningún problema. Esto se vota en sala la próxima semana. Estimado diputado Cifuentes. Sí, Ricardo. gracias, presidente. Si usted está condicionando, que podría ser una cosa muy interesante, la votación al informe de la CMF, de la CFA, perdón, entonces deberíamos esperarlo. No he condicionado, lo que sí condicioné la vez pasada, cuando ustedes ya estaban votando el proyecto, me tocó asumir nuevamente la presidencia, y allí paramos la votación hasta la presentación que hizo el Consejo Fiscal Autónomo. Y ahí sí condicioné la continuidad de la votación a la presentación del Consejo Fiscal Y Autónomo. ahora no habría esa misma condición. Lo que estamos haciendo ahora, como ya comenzamos a votar y estamos en los últimos 30 artículos o 26 artículos, es continuar con la votación, pero ojalá poder tener en paralelo la opinión. Ahora, como no lo vamos a tener mañana, porque esto recién fue entregado hoy día, el día miércoles podemos hacer que venga el Consejo Fiscal y exponga, porque la votación al final va a ser la semana siguiente en sala, que es la que me imagino que a todos les va a importar de sobremanera más allá de la opinión que tenga esta comisión. Entonces, la idea es que esta comisión escuche antes de la votación de sala al Consejo Fiscal Autónomo. Ojalá eso se dé, ese es el ánimo por lo menos que tengo yo en lo personal, ¿ya? Pero no hay una condicionante de que eso fuera así. Es raro entonces, presidente. Es que yo soy muy raro. Sí, parece que sí. Sí, sí. Porque vamos a condicionamos la primera a escuchar un informe técnico y la segunda, que es la respuesta, quizás la más importante, no tiene condiciones. Mire, no es raro porque el Consejo Fiscal Autónomo puede dar una opinión, pero no es vinculante la opinión. La primera tampoco, ¿verdad? No, ni la primera, ni la segunda, ni ninguna. O sea, el Consejo Fiscal por ley, obviamente su opinión no es vinculante. Ahora, para nosotros fue importante no nos equivocamos, pero que esta votación dependa de lo que finalmente diga cuando no es vinculante el Consejo Fiscal Autónomo, no procedería. Pero sí, yo creo que como insumo individual de cada uno, de los juicios que tengamos, por lo menos para mí es relevante y estoy seguro que para ustedes es exactamente igual. Estimado diputado.
Santana. Gracias, gracias, presidente. Y la muestra más clara de que no es vinculante fue la reciente reforma de pensiones, porque una de las sugerencias que hizo el Consejo Fiscal Autónomo era la gradualidad con que tenía que aumentar la pensión garantizada universal, a propósito de que algunos sectores pidieron el pronunciamiento, pero sin embargo a la hora de votar el concepto y la normativa relacionada con la PGU la votaron en contra, pero ya eso es debate de otro espacio. Presidente, yo le quería preguntar a propósito de esta presentación que va a hacer este organismo mañana. Para la jornada de mañana, ¿finalmente está determinado, digamos, cuáles van a ser los ritmos de la votación? Pregunto, digamos, si finalmente se estableció que va a ser una votación hasta total despacho. Me refiero a la votación del FES en particular. El plazo está vencido, por lo tanto, a las 5 de la tarde la suma, urgencia. A las 5 vamos a saber si renuevan o no la suma urgencia. Si renuevan la suma urgencia, mañana votamos hasta total despacho, porque mañana podemos efectivamente avanzar en artículos que ustedes votaron en la Comisión de Educación, que refundieron en varios artículos, los transitorios, etcétera, y por lo tanto mañana podríamos alcanzar sin ningún horario que no fuera prudente. Eso es para mañana, pero no sabemos si van a reponer o no la urgencia suma, y eso lo sabremos hoy día a las 5. Entonces la Secretaría ya tiene claro que, dependiendo lo que se diga luego en sala a las 5, vamos mañana a citar o hasta total despacho, o se terminaría de votar el día miércoles, y que para mí tampoco genera ningún problema, ninguna situación compleja que se vote el día miércoles. Así que, diputados y Fuentes. Sí, para la historia de la ley y para el acta, presidente, que quede registrado mi opinión respecto de la rareza que es que pidamos una opinión vinculante en la primera vez y no en la segunda. Solo para que quede estipulado en la segunda, en la historia de la ley y en el acta, presidente. Como Gracias. usted pide eso, que no hay ningún problema, yo también quiero que quede en el acta que la opinión anterior ni las posteriores son vinculantes por parte del Consejo Fiscal Autónomo, porque legalmente no corresponde. No, eso dice la ley, si no lo digo yo, así que da exactamente igual. Bien, vamos entonces a entrar a la orden del día con el objeto de recibir al presidente del Consejo de Alta Dirección Pública para presentar el informe anual sobre el funcionamiento del sistema de alta dirección pública en el año 2024 y los desafíos y la proyección futura, y particularmente respecto a la propuesta de reforma que ha formulado el Consejo. Invitados está su presidente aquí presente del Consejo de Alta Dirección Pública, don Pedro Guerra, junto con los consejeros Bettina Hort, que también está presente, Cristina Orellana, Eduardo Riquelme, María Pía Martín, la subdirectora de Alta Dirección Pública, Dani Millars, creo que así se pronuncia, y la secretaria técnica, Mariana George Nascimento Avendaño. Asimismo, los directivos o los directores de la Dirección Nacional del Servicio, Joan Bass, jefe de gabinete del director nacional de Servicio Civil, y Eric Ulloa, jefe del área de comunicaciones. Bienvenidas, bienvenidos. Le ofrezco la palabra para su presentación. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también agradecer la recepción y el interés de recibirnos el día de hoy. Venimos específicamente a rendir cuenta y entregar el informe sobre el funcionamiento del sistema de dirección pública del año correspondiente al año 2024. Como verán ahí, y pasemos nomás con la presentación, por favor, en la primera lámina. El Consejo tiene como cumplimiento y obligación rendir cuentas de acuerdo a una disposición legal, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto sobre el funcionamiento del sistema que consagra, o se consagra más en el artículo 42 de la letra K de la Ley 19.882, que fue además modificada el año 2016 por la 20.955. Entonces, en ese marco y en ese contexto, tenemos como objetivo venir hoy día a rendir cuenta del funcionamiento del sistema del año 2024. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver hoy día y sobre qué versa esta rendición? Básicamente, la duración de los procesos de selección, que es lo que estipula la ley, el acompañamiento y desarrollo de los altos y altas directivas públicas, la evaluación de las empresas consultoras que nos apoyan en este proceso, los representantes del Consejo, que son personas quienes nos ayudan también en la ejecución de los concursos, la evaluación directiva y de convenios de desempeño y los costos del sistema, entre otros aspectos que veremos hoy día en nuestra presentación. Y vamos a partir con un índice respecto a 3 partes de nuestra presentación y de nuestro informe
en primer lugar, antecedentes generales, segundo lugar, la rendición de cuentas propiamente tal, y en un último momento, las propuestas de mejoras y desafíos, donde se incluyen algunas ideas de a futuro propuestas por este Consejo en años anteriores. Vamos a los antecedentes generales. Respecto a esto, solo repasar algunas temáticas que me imagino ustedes ya conocen. Una tiene que ver con el sistema de elección pública, cómo nace, cómo se compone y cómo se conforma. Segundo, cómo funciona el Consejo de Alta Dirección Pública, que me acompaña el día de hoy en pleno. Tercero, la aplicación del sistema de la alta dirección pública el año 2024 y cómo ocurrió eso durante ese año. Avances en la previsión de cargos durante el 2024, postulaciones, candidatos como parte de la caracterización y el reporte que tuvimos ese año. También las situaciones de egresos que tuvimos en personas que ocupaban cargos de alta dirección pública en ese año y los procesos de selección del sistema de educación pública, que como sabrán también es parte de lo que nos corresponde como sistema de dirección pública contemplar de acuerdo a la ley de calidad y educación pública del año 2012. ¿Ok? Les cuento cómo está conformado hoy día el Consejo, cuál es el objetivo de este Consejo y particularmente cómo constituye esta institucionalidad del sistema. Tiene como función garantizar el buen funcionamiento del sistema de elección pública. La característica que tienen, y ustedes también son parte como Congreso, es que son miembros nombrados y propuestos por el presidente de la República, pero cuya aprobación debe ser con 4/7 de los senadores en ejercicio, y es presidido además por quien habla, presidente del Consejo, pero a la vez director nacional del Servicio Civil. Y entre otras funciones tenemos como responsabilidad regular los procesos de selección a candidatos de cargos de alta dirección pública. Estamos hablando principalmente de cargos de primer y segundo nivel jerárquico. Vamos a ver después más adelante que eso se ha ampliado un poco respecto a los marcos legales que originalmente nos planteaba la ley. Y también de aquellos que deben ser seleccionados con su participación o con arreglo a sus procedimientos o conductor de los procesos para proveer los cargos de jefes de servicio. ¿Ya? Entonces vamos a detallar y a especificar cuáles son las cifras y algunos datos interesantes del sistema, solo para que dimensionen de qué estamos hablando y cuál es el volumen de los cargos que están aplicados a este sistema. Estamos hablando en total de, bajo distintas modalidades, estamos hablando ahí de cargos adscritos o no adscritos, cerca de 5.300 cargos que comprende el sistema de elección pública hoy día, de los cuales se someten a los procesos de concursabilidad que el sistema contempla, y estamos hablando cerca de 450 instituciones públicas que están afectadas a este sistema. A diciembre del 2024, el sistema está conformado por 205 servicios públicos que tienen cargos en la alta dirección pública, 1.634 cargos de primer y segundo nivel en total, de los cuales 128 son de primer nivel y 1.500 de segundo nivel jerárquico. Cuando hablamos de segundo nivel jerárquico, estamos hablando de directores regionales de servicios públicos dependientes de ministerios o en su mayoría jefes de departamento a nivel nacional o algunos otros. Participa además en la provisión de casi 500 cargos no adscritos en 244 organismos públicos. Esto es uno de los temas que nos importa reportar y nos preocupa, el volumen de cargos que no mediante la adscripción de una ley determinada, sino que por distintas razones han sido ingresados al sistema en los últimos años, lo cual constituye un impacto a casi 500 instituciones públicas. Desde el año 2012, además, ya lo había planteado y lo mencioné a través de la ley de la calidad y equidad de la educación, se incorporan también cargos de establecimientos o directores de establecimientos educacionales y directores administrativos de educación municipal. Ahí estamos hablando de 3.172 cargos más que entran al sistema de alta dirección pública. Y finalmente, desde su creación, desde el año 2004, el ámbito de aplicación del sistema ha crecido en su recorrido de estos 22 años, 679% respecto a los que originalmente planteaba el sistema. Esto a modo de marco referencial de cómo funciona el sistema. Algunas cifras interesantes respecto al año 2024. Se efectuaron 515 convocatorias a procesos de selección destinados a proveer los cargos adscritos como no adscritos. 66 de esas convocatorias fueron relacionadas a primer nivel, cargos de primer nivel, y 449 a segundo nivel jerárquico. Estamos hablando de 71.134 postulaciones que se realizaron el año pasado para el sistema de alta dirección pública en ambos cargos, con un promedio de 134 postulantes por concurso, lo cual es una cifra que
denota y de alguna manera también muestra el interés y la credibilidad que tienen las personas en el sistema de alta dirección pública. Desde los inicios estamos hablando en acumulado cerca de 865.108 postulaciones que han ingresado al sistema con un promedio de 128 postulaciones por concurso. En cuanto a la caracterización de candidatos y candidatas que participan en estos procesos, el año 2024 al menos estamos hablando en promedio de hombres mayoritariamente, 71% de hombres que han postulado en promedio a estos cargos, tanto de primero o segundo nivel, personas cuyo último trabajo vienen del sector privado en un 53%, y la mayoría tiene entre 41 y 50 años, cerca de un 40% conforman esa muestra. Y además fueron informados por el sitio web del Servicio Civil alrededor de 68% de personas que llegan a nuestros concursos y postulaciones a través de nuestra página web. En cuanto a concursos que hayan sido finalizados y respecto a la gestión propiamente tal del Consejo de Televisión Pública y también del Servicio Civil como su ente operativo e implementador, estamos hablando de el 2024 se finalizaron 483 concursos, una cifra importante de gestión respecto a estos cargos con nombramientos de un 85%, mientras que el 15% de estos concursos fueron declarados desiertos. Aún así es la cifra más baja de concursos desiertos respecto al año 2006, que fue la última cifra de desiertos bajos. En cuanto a la caracterización de género, estamos hablando principalmente de candidatos y candidatas que en un 36% de las personas nombradas fueron mujeres. Estamos hablando cerca de un 29% de mujeres que postulan al sistema de alta dirección pública, de los cuales un 34,1% fueron nombradas en primer nivel jerárquico y un 36% en segundo nivel jerárquico. Cabe mencionar aquí que en este periodo, principalmente el 2023, se registra la cifra récord de nombramientos de mujeres en cargos de alta dirección pública, con un 43%. El año 2024 bajamos un poquito a un 36%, pero sigue siendo bastante superior a otros sectores y particularmente el sector privado. Vamos a los egresos no voluntarios. Estamos hablando aquí de altos o altas directivas públicas que, ya sea a través de cumplir su periodo de los 3 años en ejercicio del cargo, no son renovados, lo cual es una facultad de la autoridad y de la ley, o aquellas personas que definitivamente han egresado no voluntariamente. Sumando esos dos mundos, estamos hablando de que en un tercer año de gobierno, comparativamente con años anteriores, esta cifra es un 54% de personas que en cargos de alta dirección pública o renuncian a sus cargos, es decir, egresos, o no son renovados después del periodo de 3 años, o son egresos no voluntarios que se les pide la renuncia. ¿Ya? Estamos hablando de un 54,7% que, comparado con los periodos, sí, es alto, pero comparado con los periodos anteriores está bajando un poquito respecto a la comparación de los tercer años de gobierno de los 3 gobiernos anteriores. Si se fijan, en el periodo 2010-2013 hay un 59%, del 2014 al 2017 un 60%, y el 57% fue en el periodo anterior del 2018-2021. Estamos intentando bajar, pero sigue siendo una cifra alta. Vamos a ver más adelante cuáles son las propuestas del Consejo respecto a resguardar algunos de estos temas. Hablamos también de algunos cargos que son incorporados al sistema por la Ley de Calidad y Equidad de la Educación en el año 2012. En esas cifras estamos hablando de 496 convocatorias del año 2024 que fueron a concursos para proveer cargos o de directores de escuelas públicas, de establecimientos educacionales, y con 238 nombramientos, lo cual es un 76% de la matrícula en diciembre de 2024, contaba con un director o directora de colegio elegido por el sistema de alta dirección pública. En cuanto al año que comprende, el periodo que comprende este informe, estamos hablando de también cargos de servicios locales de educación pública. Ustedes comprenderán que se considera la instalación de 70 SLEP durante la instalación de esta reforma. Hay 15 de los cuales fueron provistos por alta dirección pública el año pasado, directores ejecutivos de SLEP, de los cuales 13 fueron nombrados en el periodo y los 2 restantes fueron nombrados, 12 fueron nombrados en el primer periodo y los 3 restantes fueron el año 2025. Eso respecto a antecedentes generales, volumen,
dimensión de cargos, convocatorias, postulaciones, etc. Vamos ahora a la segunda parte referida a la rendición de cuentas. Aquí estamos hablando principalmente de la duración de los procesos de selección, el acompañamiento y desarrollo de altos y altas directivas públicas, que también tenemos una obligación legal al respecto, el funcionamiento de las empresas consultoras que nos acompañan en la gestión de los concursos, las representantes del Consejo de Alta Dirección Pública, que también son parte de quienes ayudan a gestionar y dirigir los consejos, la evaluación directiva y convenios de desempeño y los costos del sistema de la alta dirección pública. En cuanto a la duración de los cargos de los concursos del año 2024, estamos hablando de un promedio de 79 días, 84 días en el primer nivel, y estamos hablando de 78 días en el segundo nivel. Esto en comparación con algunos otros años está levemente superior en algunos días, pero sigue siendo un promedio bastante satisfactorio respecto a el promedio de duración de algunos años anteriores y periodos anteriores. Por su parte, no solo de procesos de reclutamiento y selección nos encargamos en el caso de los altos y altas directivas públicas, sino también de acompañar su desarrollo y principalmente establecer acciones de acompañamiento que puedan ayudarlos en su instalación o también en el desarrollo en su cargo directivo. Ahí estamos hablando, pueden ver un cuadro en la lámina de procesos de inducción, procesos de formación, temas relacionados con asesorías en el ámbito de los convenios de desempeño, que es el instrumento que determina la ley para poder evaluar el desempeño de un alto o alta directiva pública, los temas de reconocimiento y también algunas acciones referidas al acompañamiento en el egreso de las personas que salen del sistema, dijimos ya sea por renuncia voluntaria o por no renovación de su periodo. Tienen ahí el detalle de cuáles son las acciones comprendidas, no lo vamos a revisar en detalle, pero sí es parte de lo que en la última ley además este Congreso nos ayudó a impulsar respecto a la obligación que tiene el sistema de televisión público de también acompañar a los altos y altas directivas públicas una vez nombrados. En cuanto al soporte, apoyo, acompañamiento de otros actores y stakeholders que nos acompañan en esta gestión, estamos hablando de 32 empresas consultoras que son adjudicadas mediante un sistema o un proceso de licitación pública. Estas empresas consultoras son quienes nos ayudan a ejecutar los cargos tanto de primer y segundo nivel jerárquico. Tienen ahí en sus láminas la evaluación de cada una de estas empresas o el total de las empresas. Estamos hablando de 32 proveen este servicio. Son 30 empresas que se dedican a la evaluación de candidatos, son 10 que se dedican al reclutamiento, es decir, a incorporar personas y atraer personas que puedan postular a los procesos, y hay 5 de búsqueda especializada, que son acciones más específicas para poder buscar postulantes en caso que los cargos o la característica de esos cargos lo ameriten. Ahí tienen en el cuadro la evaluación de cada una de estas empresas. Afortunadamente tenemos buena evaluación, ya sea en los aspectos relacionados con o el rango de destacado o adecuado en el funcionamiento y en el desempeño de estas empresas consultoras. Sí, por supuesto. ¿Cómo puede haber una buena evaluación si tenemos un porcentaje de muchísimas personas que en un determinado periodo dejan el cargo? Sí. O sea, no eran las personas que efectivamente eran para el cargo. O a lo mejor sí, O a lo mejor presidente. sí, pero Sí. claro, encontraron. Pero Sí. ¿cómo se entiende eso? Mira, buena pregunta, porque quizás lo que hay que partir explicando en el caso del modelo chileno, lo que estamos hablando de un modelo que la ley establece, es un modelo mixto. A diferencia de otros países, este es un modelo que contempla el aseguramiento del mérito y las condiciones técnicas de postulantes y postulantes, y que es a lo que se dedica el sistema de elección pública, pero siempre hay un componente de confianza en sus nombramientos. Así funciona el sistema. Nosotros enviamos las nóminas a las autoridades de cada gobierno de turno y son ellos quienes eligen y quienes definen. Y esa es una de las razones por las cuales se explica también el egreso de altos o altas directivas públicas, precisamente por motivos de confianza, ya sea por un cambio de gobierno o por alguna otra de las materias que eso indica. Representantes del Consejo en la alta dirección pública en comités de selección. Ustedes comprenderán que 5.000 y tantos cargos que son concursados en el sistema, 400 y tantos durante un año en particular, como es el 2024. Nosotros 5 que somos quienes hacemos las entrevistas quedamos cortos para tanto volumen de postulantes y postulantes, y lo que ha pensado la ley y es parte del sistema es un cuerpo y un grupo de profesionales expertos que se seleccionan por el Consejo de Alta Dirección Pública con determinadas características, experiencia en el ámbito público, a veces experiencia académica, pero
pertinencia en lo que les vamos a encargar y son quienes se encargan por mandato del Consejo de Alta Dirección Pública para conducir y gestionar los concursos de segundo nivel jerárquico. El Consejo así cuanto entrevista y conduce los cargos de primer nivel jerárquico. En el caso de los segundos niveles jerárquicos son estos profesionales expertos quienes nos ayudan en base a esta estructura que le llamamos los comités de selección. En estos comités de selección y en el funcionamiento de profesionales expertos estamos hablando de un total de 54 personas que trabajan hoy día conformando estos comités de selección que están encargados de participar en procesos de selección de candidatos de, ya dije, segundo nivel. Son quienes presiden además los comités de selección, por eso tienen directa representación desde el Consejo de Alta Dirección Pública y cuentan con reconocidas capacidades en las áreas de gestión de personas y también políticas públicas. Nos aseguramos mucho que la trayectoria de estas personas tengan ese ámbito asegurado. De eso estamos hablando que el 96% casi de los profesionales expertos también fueron evaluados en nivel de desempeño bueno o muy bueno durante el 2024. Esto quiere decir que estamos en buenas manos, al menos en la mayoría, sino casi todos los casos de profesionales expertos que nos ayudan a liderar y conducir los cargos de alta dirección pública de segundo nivel. Respecto a los convenios de desempeño, no sé si están al tanto, pero el convenio de desempeño es el instrumento que establece y también determina la ley, lo que permite es poder hacer un seguimiento y una evaluación del desempeño de cada alto y alta directiva pública. Este es un instrumento bastante específico, formateado, se hace a todas las personas que ocupan un cargo de alta dirección pública. Y aquí están las cifras de el porcentaje de cumplimiento y también de cómo se comportan durante el año 2024. Estamos hablando de desempeños que señalan los objetivos estratégicos de la gestión directiva y donde el 93% de los casos se alcanzó la evaluación máxima. También ahí hay una buena noticia respecto a el desempeño de altos y altas directivas públicas. En un ámbito más específico, estamos hablando de 512 evaluaciones de convenios de desempeño que se recibieron en el año 2024, 75 de directivos de primer nivel y 437 de segundo. Y en este universo, 477 reflejan un cumplimiento mayor o igual al 95% de los convenios. Pueden ahí ver en la gráfica cuáles son los menores a 95 grados y los mayores. Y en el caso de los costos, que también es una temática que hemos ido avanzando y tratando de gestionar y poder mejorar a través de distintos convenios o de las bases de licitación de las últimas licitaciones que congregan las empresas consultoras. Estamos hablando que el costo promedio del año 2024 de los concursos fue de 7,7 millones de pesos, un 14,9% menos que el año 2023, así que afortunadamente hemos logrado ir bajando los costos en tema de concursabilidad, considerando que son las tarifas que además las bases de licitación contemplan en el trabajo con las empresas consultoras. En cuanto a los costos asociados a los procesos de selección, en general estamos hablando que el año 2024 de un total de 12.000 millones, que es más o menos el presupuesto del 2024 del Servicio Civil, las actividades de acompañamiento y desarrollo de altas directivas públicas, así como los procesos de selección, ascendieron a 4.842 millones de pesos, que fue lo que invertimos tanto en acompañarlos y en acciones de desarrollo, pero principalmente el grueso de este porcentaje, lo ven ahí en este gráfico de torta, un 70% de los costos y la inversión se va en temas de evaluación, un 11% en reclutamiento y búsqueda especializada, es decir, principalmente en los procesos de reclutamiento y selección de candidatos y candidatas. Esta sería la segunda parte. Vamos a la última, tiene que ver con las propuestas de mejora y principalmente la mirada a futuro de este consejo, algunos aspectos. Sí, perdón. No sé si sobre la presentación, antes de ir a las propuestas, hay alguna consulta. Las propuestas es final, perfecto. Terminamos la presentación y recogemos las consultas. Gracias. Hay una propuesta que a 20 años de cumplido el sistema, el año 2023, se desarrolla una propuesta de este consejo. Recordar que este es un órgano autónomo, colegiado, y que ha establecido determinadas propuestas. Algunas, la mayoría, han generado el consenso y son las que se han expresado en esta presentación. Y también se incorporan algunos otros desafíos, principalmente en algunos sectores donde hemos tenido algunas necesidades de focalizar y establecer un desarrollo mayor en algunas materias que aún están pendientes.
Solo comentarles de dónde nace esta propuesta. Básicamente, a 20 años de creación del sistema, el Consejo analiza los logros alcanzados, pero también desafíos pendientes y algunos ajustes necesarios. Han visto ya en la presentación y en algunos datos de cómo algunas cosas siguen pendientes por resolver o podrían ser aún mejorables. Esto es un trabajo que se desarrolló durante más de un año. Hubo talleres de expertos, agendas de encuentros con especialistas, académicos, directivos públicos, autoridades a nivel nacional y también una intensa agenda de trabajo del Consejo de Dirección Pública ese año que incluso se desplazó también a regiones y a territorios para poder levantar la información o la percepción de quienes son destinatarios y usuarios del sistema. También tuvo a la vista la reforma del 2016, que es la ley 20.955, y que también fortalece el sistema de televisión pública eh, como sistema al interior del servicio civil, y que también se propone ahí una propuesta o una reforma que incluso llegó a estar en segundo trámite constitucional y la experiencia comparada considerando la implicación o las implicancias del contexto y la idiosincrasia nacional. También culminó este trabajo con la elaboración de un conjunto de propuestas, dentro de las cuales son las que venimos a presentar el día de hoy. En cuanto al diagnóstico como una política pública altamente valorada, esta es una buena noticia, aunque no se considere y aunque a veces no siempre sea lo más visto en nuestro sistema, es un reconocimiento a la contribución respecto a la profesionalización de la gestión pública y al proceso de modernización del Estado. Esto no lo decimos nosotros, este es un sistema que nos guste o no, referente a nivel mundial. Hay países como España, Portugal y otros países que son parte de quienes miran el sistema de televisión pública, también en Latinoamérica, por supuesto. Uno de los temas que lo avala es el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que el año 2024 publica el ranking o el estudio comparativo de los servicios civiles de Latinoamérica y el Caribe. Nuevamente, por segunda medición consecutiva, Chile se sitúa en el primer lugar con un avance significativo en algunos puntos. Dentro de ellos, las razones tienen que ver con el sistema de televisión pública. Algunas otras cosas en materia de diagnóstico: se destaca el impacto en la promoción del mérito en el acceso a cargos públicos, cosa que no existen en todos los países, el aporte a la renovación del talento directivo, la calidad de sus procesos y la confianza y la contribución a la fortaleza institucional del país. Se establece, por tanto, como una política pública de larga duración y que traspasa los ciclos de gobierno. En cuanto a diversos estudios, también han demostrado el impacto y la efectividad de áreas tan relevantes, ya lo habíamos conversado en materia de salud o educación. Hay también estudios del BID o del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile que también avalan el impacto que tiene el sistema en algunos de estos sectores. En cuanto a los resultados alcanzados, lamentablemente persisten algunas tasas de rotación directiva. Esta era una de las cosas que usted preguntaba, presidente, respecto a por qué se van, por qué renuncian o por qué definitivamente tenemos una tan alta rotación. Aquí estamos hablando que el primer año de gobierno en general, el 80% de los jefes de servicio dejan sus cargos en la instalación de un gobierno, sea cual sea. Más o menos esa es la cifra que manejamos. De los que quedan después, un 95% dejan sus cargos en el segundo año y después ya en el tercer año un 13%. O sea, sigue siendo ahí una necesidad el poder fortalecer, sobre todo en algunos cargos, la necesidad de dar continuidad independiente de los cambios de gobierno, aun cuando, ya comenté, este sistema está pensado y está diseñado de tal manera que tenga un componente de confianza política o de confianza de parte de las autoridades de turno. En cuanto al segundo nivel, que es un tema que nos preocupa, casi el 60% de los altos y altas directivas públicas vigentes al inicio de gobierno han sido desvinculados durante el primer año. También es otra cifra que en algunos casos se ha querido de alguna manera cautelar en algunas medidas que se proponen, y es una de las cosas que también nos preocupa de cómo, sobre todo a nivel de segundo nivel jerárquico, se pudieran mantener cierta continuidad en la operación y en la gestión de los servicios públicos en los cargos de alta dirección pública. Y por supuesto, esta realidad también compromete la gestión de los servicios públicos, el desarrollo de políticas públicas y la vital importancia para el país, entre otras cosas, la atracción de talento. Otro de los elementos que tienen que ver con el diagnóstico que se ha levantado en este trabajo y en esta propuesta que se desarrolló el año 2023 y también que se presentó el año 2024, estamos hablando de
Existen también otros desafíos, principalmente en cuanto a la ampliación del sistema y los extensos periodos de vacancia en algunos cargos y en algunas realidades particulares. La provisión de cargos no supera el 70% en promedio. Nos gustaría que fuera más aún y que pudiéramos nombrar a todos los cargos que están vacantes en esa época, como consecuencia del crecimiento del sistema, que ya dijimos es exponencial y que hasta ahora casi llega a 5 veces más de lo que originalmente se planteó y se pensó en este sistema en el año 2004, pero sin un aumento proporcional de recursos. Es un tema que no solo nos preocupa como servicio civil, sino también como consejo, el poder estar a la par respecto a la destinación de recursos junto con la ampliación y la existencia del sistema de televisión pública. En cuanto a la proyección a futuro, diversos proyectos de ley han incorporado en total cerca de 4.000 nuevos cargos. Este es el mundo de los cargos que hablamos no adscritos y que por distintas razones en iniciativas legislativas ha ido quedando la necesidad o la obligatoriedad por ley de que ciertos cargos sean nombrados o sean seleccionados por el sistema de televisión pública, no necesariamente estando adscritos por ley, y por tanto ha ido creciendo paulatinamente el número de cargos que postulamos, no así los recursos destinados a poder gestionarlos. Ausencia de movilidad y carrera directiva. En cuanto a la retención de talento, de experiencia directiva aprobada, no necesariamente se retiene como quisiéramos. Respecto a la gobernanza del sistema, la mayoría del Consejo, este es uno de los puntos que no hay del todo consenso, pero sí se piensa en que desde los inicios del sistema han surgido propuestas de reformas que incluyen mayor autonomía, diferenciación de roles y nuevos métodos de nombramiento. Es algo que todavía está en discusión y en conversación. Respecto a la complejidad institucionales en los cargos provistos no adscritos, estamos hablando de nombramientos de ministros de tribunales tributarios y aduaneros, entre otros, que multiplican múltiples poderes del Estado, pero que son complejos, demorosos y existe dificultad para proveerlos. Aquí estamos hablando de una complejidad el día de hoy que vivimos, de cargos que, al no ser primer y segundo nivel jerárquico, como la ley lo mandata, comienzan a incorporarse a través de otras leyes, y lamentablemente el Consejo y el sistema va perdiendo trazabilidad respecto a los actores que intervienen. En estos casos interviene la Corte Suprema, en otros casos intervienen entes especializados del Estado, pero que definitivamente no logramos hacer seguimiento respecto a los plazos o respecto al sistema en su conjunto, y entonces se van dilatando los nombramientos de algunos de estos cargos. Y la necesidad de lograr mayores grados de desarrollo, calidad y coherencia en el sistema. ¿Alguna otra análisis que se han hecho respecto a las propuestas de reforma? Esto está dividido de acuerdo a las acciones por cada uno de los elementos de diagnóstico. En cuanto a la alta rotación directiva, hay tres temáticas que podrían ser interesantes de analizar según este consejo. Uno tiene que ver con para poder avanzar hacia mayor estabilidad en el segundo nivel jerárquico. Ya dijimos que ese es uno de los cargos que podrían reforzarse desde el punto de vista de la continuidad. Estamos hablando de definir causales de remoción acotadas asociadas al mal desempeño o evaluación deficiente sobre aspectos relevantes no comprometidos en el convenio de desempeño, por ejemplo, la falta de la probidad. Segundo, establecer como única causa el incumplimiento del respectivo convenio de desempeño, que es el instrumento, ya dijimos, que evalúa el desempeño de altos y altas directivas públicas. Y tercero, consagrar una cuota máxima. Podrían ser alguna de estas alternativas, no estamos diciendo todas a la vez. Consagrar una cuota máxima de altos y altas directivas públicas que puedan ser desvinculadas aduciendo falta de confianza, pudiendo la autoridad ejercer esta prerrogativa en cualquier momento, pero con una cuota máxima o un porcentaje máximo definido. En cuanto a iniciativas o propuestas para mitigar el impacto producido por la ampliación del sistema, estamos hablando de extender a cargos no adscritos la aplicación de las herramientas dirigidas a optimizar concursos. Dentro de ellas y dentro de algunas herramientas estamos hablando de la gestión de candidatos, el complemento de nómina o el nombramiento de otros nominados frente a desistimiento, o dentro de los 6 meses posteriores a la conformación de nómina y la obligación de informar vacancias, podríamos entonces tener vigencia y ampliar eso para poder tener mayor efectividad de los cargos no adscritos. Ampliar la vigencia de nóminas en caso de renuncia, en este caso estamos proponiendo de 6 a 1 año. Generar mayores grados de homogeneidad entre las modalidades de provisión de cargos no adscritos. Escuchar la opinión técnica del Consejo al considerar futuras ampliaciones, puede ser también una de las alternativas, así como definir el plazo para nombrar o declarar desierto en primer nivel, sea de 90 días corridos, quedó la ley.
aplicables a cargos adscritos y no adscritos. Y dar validez a las entrevistas al postular a cargos de una misma familia de cargos, que es una de las metodologías que ocupamos para poder también agrupar, optimizar o poder caracterizar los tipos de cargo según sean sus características específicas. En cuanto a propuestas relativas a la movilidad de altos y altas directivas públicas y a la carrera directiva, esto que decimos que no incentiva o es difícil poder hacer carrera en estos cargos, estamos pensando, proponiendo permitir que los ADPs puedan, bajo ciertas condiciones, ser trasladados o promovidos a otros cargos directivos del mismo sistema sin necesariamente pasando por un concurso, pero sí, por supuesto, con anuencia o acuerdo de las jefaturas de servicio. En este caso, principalmente estamos pensando para el segundo nivel. Propuestas para fortalecer los convenios de desempeño, que también es un hito importante. Aquí estamos hablando de dotar al servicio civil de mayor facultades y poder revisar aspectos más específicos como la calidad o tipos de indicadores asociados a resultados y no solo procesos. Establecer objetivos, metas y evaluaciones de desempeño por año calendario y no por año gestión. Otra de las cosas que pareciera ser relevante para poder optimizar el uso y funcionamiento de los convenios de desempeño. Disponer los convenios de desempeño que deban ser considerados indicadores de resultados, ya lo dijimos, y establecer el convenio de desempeño en su evaluación de manera que estén alineados a las metas institucionales, a la evaluación de desempeño colectivo y también a los PMG. Y algunas de otras propuestas que estamos pensando, una de ellas tiene que ver con incorporar al sistema de alta dirección pública los cargos de primer y segundo nivel, pese a reunir todas las condiciones que aún no han sido incluidos. Ahí estamos hablando principalmente de algunos cargos del Ministerio de Obras Públicas, directores regionales de FOSIS o algunos otros que por distintas razones, habiendo podido incorporarse por ley al sistema de dirección público, aún no se hacen. Definir plazos de actuación de las distintas instancias que intervienen en la provisión de cargos tales como los de integrantes de tribunales ambientales, tribunales tributarios aduaneros o directivos ejecutivos de SLEP, es otra de las cosas que les comentábamos recién a propósito de los cargos no adscritos. Eliminar la actual relación entre el monto de la remuneración del subsecretario o subsecretaria y de los ADPs de su dependencia. Esto lo que se propone es poder diferenciarlos porque al día de hoy están ligados y prohibir la postulación de ADPs de primer nivel y directores regionales de servicios a cargo de elección popular, a cargos de elección popular después de un año que hayan ejercido sus cargos. Es decir, que no se ocupe para un trampolín de cargos de elección popular los cargos de alta dirección pública, a no ser que sea pasado un año desde que hayan cesado su función. Finalmente, y con esto termino, algunos otros desafíos muy focalizados en algunos sectores que nos preocupan, principalmente en el sector salud, que representa el 21,7% del sistema de alta dirección pública. Estamos focalizados y preocupados de los cargos de subdirector médico de servicios de salud y hospital que deben ser servidos por los médicos y que el 22,8% del sector y el 91% están vacantes por falta de postulantes. Es decir, distintas condiciones hacen que no sea atractivo para este sector y para este tipo de cargos los cargos de alta dirección pública. Por tanto, los problemas de brecha de remuneraciones con el sector privado y la complejidad del sector desincentiva el poder tener postulantes idóneos como quisiéramos en el sector salud. En el ámbito de educación se hace necesario introducir perfeccionamientos en la selección de directores de establecimientos educacionales para fortalecer el rol del sistema, garantizar mejores condiciones de funcionamiento a las comisiones calificadoras y mejorar el mecanismo de suscripción. Y finalmente, en la alta dirección pública y modernización del Estado, estamos hablando de cambios experimentados por el entorno de la gestión pública, derivados de transformaciones sociales, tecnológicas, culturales, etcétera, y marcos normativos que, por supuesto, ante estos nuevos escenarios, hacen necesario también una mirada específica respecto al sistema de alta dirección pública. Y el Consejo de Alta Dirección Pública también observa con interés el proceso en el cual tendrá la responsabilidad de facilitar liderazgos adaptativos, capaces de gestionar con propósito y criterio técnico los desafíos que vengan en el contexto, en el entorno y en los próximos años. Eso es cuanto podemos informar, presidente. Es un resumen. Tienen ahí, y hemos traído algunos ejemplares del informe completo que fue enviado a fines de mayo de este año. Como Bien. estamos con política ambiental, dejamos algunos ejemplares en físico y tenemos también un código QR donde pueden leer y bajar el informe completo en sus carpetas. Bueno, muchas gracias por la presentación y presidente. varias palabras solicitadas. Solo hacer una primera reflexión. Uno puede preguntarse cuál interesado está el Ejecutivo de avanzar en el proyecto que fortalezca la alta dirección pública. Esto está desde el año 2022 en el Senado.
O sea, esta comisión lo despachó en su momento y hasta el día de hoy el Ejecutivo tampoco ha mostrado por lo menos un interés que permita que ese proyecto avance desde el año 2022. Están pedidas las palabras, en primer lugar, el diputado Franz Sauermann. No, usted primero. Gracias, presidente. Bueno, consultarle dos cosas muy breves. Ustedes el año pasado tuvieron un presupuesto de 16.000 millones de pesos. Ejecutaron súper bien, 99, y tanto. ¿Cuántos recursos tienen para este año? ¿Cómo va la ejecución presupuestaria? Y si las medidas que ustedes están proponiendo las han calculado y las han itemizado, digamos, para tener más o menos una cantidad de recursos, ¿cierto? Respecto de cuánto sería el aumento que habría que hacer a su repartición para poder ver si se pueden hacer todas estas modificaciones. Y, y respecto, hay un tema que a nosotros nos preocupa harto y siempre lo hemos conversado mucho. De hecho, hoy día en la mañana lo conversé de nuevo con la Contralora en una reunión por otro tema. Y siempre está dando vuelta algo que usted mencionó, que era respecto de lo que se llama la captura del regulador. Eh, no, usted algo dijo aquí, ¿cierto? Y eso nos pasa en todos lados y pasa también en la Contraloría. Hoy día mismo lo conversábamos con la Contralora, con un Contralor regional de aquí, de la región de Valparaíso, lo sacaron por distintos motivos, por no hacer, digamos, adecuadamente las labores, y terminó siendo abogado, ¿cierto?, en una municipalidad. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿cuándo empezó la relación contractual o cuándo se empezó la relación con el alcalde que lo contrató? Entonces, ahí se produce un problema, ¿cierto?, que es permanente y gente que pasa del sector privado al público con mucha rapidez. Y por eso sería bueno que, yo sé que la norma existe, pero obviamente no se ha ejecutado adecuadamente. Entonces, la pregunta es cómo podemos mejorar eso, cómo podemos, a través de ustedes, la alta dirección pública, poder mejorar aquello. Pero, y lo último, presidente, es respecto de lo que usted también decía, respecto de que cuando terminaban los gobiernos, ¿cierto? La mayoría de la gente se iba del cargo. em, y la pregunta es, ¿por qué eso pasa? ¿Porque la gente siente que la van a sacar igual o porque el elemento político es demasiado gravitante? Entonces, porque si es así, algo hay que hacer al respecto, porque si las personas se les termina o no pueden postular o no postulan de nuevo porque saben que no las van a nombrar porque hay un elemento político demasiado obvio y demasiado evidente. Entonces, a ver si tienen alguna sugerencia en ese sentido. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Franz Sauermann. Diputado don Miguel Mellado. Gracias por darle la palabra. ¿Alguna vez, presidente? A mí me preocupa, quiero ser bien claro en el análisis, pero me preocupa que todo está supeditado a una decisión política final. Por mucho que haya una decisión técnica inicial, se gasten 12 millones por cada proceso, ¿ya? Llegan con la terna. 15% de esta terna es desierta. ¿Cuánta plata es que se deja desierta porque no le gustó a los jefes políticos de turno la terna que ustedes llegaron? Entonces, perdón, estamos botando plata, porque si no les van a hacer caso en el análisis que hicieron de los postulantes y que le van a hacer los mejores, entonces hagamos una contra a dedo mejor con el gobierno de turno que llegue, pues. Porque la verdad es que estamos hablando de un baile de máscara en este cuento. Un 15% que está. Y seguimos el baile de máscara, 5.400 cargos aproximadamente, el 80% lo echan el primer año de gobierno. O sea, el dilapidar la plata, total, la plata no es de nadie, echémoslo, costó 12 millones entrarlo, ¿y cuánto cuesta sacarlo? ¿Le pagan los 3 años que le restan totales? No, entonces no sirve la alta dirección pública, pues, porque no protege a la persona que a lo mejor se cambió de un cargo importante que tenía para la función pública y no le protegen por los 3 años o 4 o los que sea.
¿Por qué? Porque puede llegar un burócrata cualquiera y decir, no me gusta, chao, voy a colocar al mío. Háganme el concurso y si no viene el mío ahí, yo no lo voy a nombrar, lo voy a declarar desierto. Perdónenme, pues, eso es asqueroso. Y entonces, si no corregimos, porque no lo vi dentro de la corrección, perdone que sea tan brutal, tan directo, pero esta es la realidad. Entonces, no escondamos la realidad debajo de la mesa. Aquí el tema es que está actuando mal el sistema. Entonces, ¿cómo mejoramos el sistema para que actúe bien? Y esto significa que la persona que entra por alta elección pública se ganó el cargo por su pergamino, por su experiencia, por su cargo, su trayectoria, merece estar en el cargo. Ahora, si me dicen que los cargos de alta dirección pública, o sea, de primera línea, son políticos, entonces no gastemos 12 millones en cada uno, pues. Llevémoslos así nomás, pues. Digámosle a los partidos que coloquen a las personas y el de turno y va el ministro que va a decidir. No gastemos 12 millones, es mucha plata. Entonces, perdón, no sé si termino el tiro. Ah, ya. No, lo que yo quería saber es, ¿cuál es el costo que significa dejar desierta ese 15%? Y lo segundo es si tienen valorizado el costo del despido del 80% el primer año en cada gobierno. Entonces, la verdad es que, presidente, creo que las propuestas tienen que venir a cómo modificamos la ley para que funcione la alta dirección pública como corresponde. Gracias, diputado Mellado. Colega Ricardo Cifuentes, diputado. Gracias, presidente. En el sentido de lo que se ha venido planteando por mis colegas, llama la atención que en esta afirmación inicial de la presentación es impresionante, primero lo de los 865.000 postulantes en el periodo, digamos, es una cantidad no menor de personas que han pasado por el sistema. Sin embargo, cuando se abren los números para empezar a hacer el análisis más detallado de lo que ha pasado con las renovaciones o los despidos, se suman todos y no permite entonces tener una visión bien objetiva respecto de lo que planteaba el diputado Mellado. Digamos, no sabemos cuántos han abandonado el sistema por que han sido despedidos y cuántos han renunciado voluntariamente. Y sobre todo no sabemos el costo que eso tiene en indemnizaciones. Entonces, sería muy bueno, yo le agradecería mucho, presidente, que pudiésemos solicitar a las personas que nos están haciendo esta presentación que ojalá nos pudieran complementar la información respecto a esto, que me parece un número fundamental, porque después, cuando se analiza el detalle en la página, no tiene número, pero en el punto 2 del diagnóstico dice, pese a los logros alcanzados, persisten altas tasas de rotación directiva, y ahí se menciona cifras abismantes, digamos, que son realmente impresionantes. Se les pasó una nomás que la abrieron, pero la volvieron a cerrar de nuevo inmediatamente. Entonces yo no sé si es porque no quieren molestar políticamente o porque no tienen el dato abierto como correspondería. Y a mí me parece que es muy importante que cuando se afirma que en el primer año el 80% de los jefes de servicio han dejado sus cargos, el 80% de los jefes de servicio y 95% en el segundo año, esto, como lo han dicho aquí, lo hemos escuchado todos, no sirve. Entonces yo no sé en qué se basa el presidente para decirnos aquí que este es el mejor sistema internacional y alabado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La verdad no encuentro un motivo razonable para pensar de que tenemos un sistema que está marchando bien y que se ha ido consolidando. Yo tengo una opinión política a este respecto que la quiero dar aquí y creo que este sistema se está usando en Chile. Y se está usando de una manera que la verdad me quedo impresionado. 800 y tantas mil personas han pasado por este sistema y está tremendamente politizado y está además sujeto a la voluntad
del poder político de turno, como aquí queda de manifiesto respecto al menos de los cargos de primer nivel. Entonces, creo yo que aquí hay una cosa, para decirlo de alguna manera, hay gato encerrado aquí, presidente. Algo huele mal en Dinamarca. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Diputado Donoso, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hay un proyecto que está en el Senado que no avanza y eso claramente da muestra de falta de voluntad del Ejecutivo para avanzar. En ese proyecto, ¿están recogidas ya todas estas iniciativas? Esa es una consulta. Y dos, si los han invitado a participar de la discusión, por, por saber, digamos. ¿Ah? Eh, Eso como pregunta inicial. Luego tenemos 66 cargos de primer nivel y 449 de segundo nivel, en que sabemos que el 15% son declarados ciertos en promedio. La pregunta es, en el primer nivel, ¿cuántos son declarados desiertos y cuántos son declarados desiertos en el segundo nivel? ¿Ah? Eh, Aquí fueron declarados. Hay una diferencia entre el declarado desierto por el comité y por la autoridad, que va variando según los años. El año 2022 la autoridad declaró el 11%, el 2023 el 12%, y el 2024 el 9,8%. Pero sigo con la misma duda, en el fondo, la diferencia entre los de primer y segundo nivel. Pues creo yo que es relevante. Yo entiendo que el primer nivel es un cargo más político, por así decirlo, y el segundo es más técnico. ¿Ah? Y tenemos un costo que ha ido bajando con los años, que en eso lo puedo decir que felicitaciones. ¿Ah? Porque el pic de costo de este sistema llegó a 32,5 millones en el 2017 para cargos de primer nivel, no, de primer nivel, y de segundo nivel a 16 millones. Hoy día estamos en 11 y 7,2 millones respectivamente. Pero al final del día el problema es, si bien nos plantea que está bien evaluado por el contexto latinoamericano, eh, más allá de eso, la promesa que le hicimos a Chile hace casi 25 años atrás, ¿ah? Fue crear un sistema que le diera la tranquilidad a las personas de que aquí no era un mundo de operadores políticos. Eh, y hoy día muchas veces, y se hace público cada vez que pasa, fue brutal con el caso de la señorita Amor o señora Amor, ¿ah? En que no alcanzó a asumir prácticamente el cargo y ya la habían despedido. ¿Ah? Entonces, eh, ¿cómo avanzamos, para que esto efectivamente sea un sistema, sobre todo, creo yo, en los cargos de segundo nivel, en que, definir bien los tipos de cargos, donde podamos decirle a Chile, ¿sabe qué? Las personas son capacitadas en sus condiciones, cumplen lo solicitado y da lo mismo el gobierno que sea. Porque, y esto yo lo entiendo y me pasa como más en la parte política, ningún gobierno quiere hacerlo con los propios. ¿Ah? Pero en algún minuto tenemos que hacerlo. Y gracias a Dios, usted les toca una parte un poquito más técnica, poquito nomás, no todos. Eh, lo pueden decir más fuerte, porque creo que eso es lo que se busca como fin último, independiente de la condición política que uno se encuentre uno u otro periodo de gobierno. ¿Mm? Gracias, Felipe. A ver, coincidir con la gran mayoría de las opiniones. A mí también me cuesta entender cuando aquí se felicita por parte del BID, siendo Chile uno de los países ejemplo, cuando usted señala que hay una muy buena imagen, una muy buena visión de la alta dirección pública. Yo tengo información de todo lo contrario. O sea, si algo genera dudas, es precisamente estas postulaciones a la alta dirección pública. Y todos saben que vienen hechas a la medida, y que son trajes a la medida, dependiendo del factor político. No escuché nada en su presentación que tenga que ver con algoritmo, inteligencia artificial, que pueda de alguna manera entregar aspectos de selección distintos, y que es lo que muchos países del mundo están usando hoy día, incluso en sus políticas económicas, y usted lo sabe, se llegan a hacer hasta presupuestos con algoritmos, es decir, se aplica hoy día en la función pública
la inteligencia artificial para evitar precisamente que, en este caso, designaciones tengan la contaminación de lo partidario, de lo político, por sobre de las capacidades que tengan las personas que se postulan a determinados cargos. Entonces le escuchamos sus... Bueno, y cuando uno ve que hay un proyecto que está detenido desde el año 2022, le hago a ustedes la pregunta. Nosotros cumplimos en la Cámara de Diputados. Esto está capturado en el Senado. ¿Qué han hecho ustedes, ¿no es cierto?, para hacer ver, representar fuertemente al Ejecutivo de turno, que ese proyecto se hace absolutamente urgente y necesario? ¿Han hecho ustedes gestiones ante eso o se ha dejado que esto simplemente siga detenido toda esta discusión? Le escuchamos. Primera idea, Bueno, muchas gracias también por las preguntas y las observaciones. Voy a ir intentando responder cada una y también invito consejero o consejera si quieren también complementar algo. Presupuesto y modificaciones a futuro o próximamente, diputado Sauerman, efectivamente estamos cerca de los 4.000 y tantos y un poco más de ejecución, 4.000 y tantos millones que invertimos en los procesos de selección, más de 400 y tantos procesos de selección durante el año 2024. Eh, no hemos tenido un presupuesto mayor el 2025. Usted sabe que por el escenario presupuestario, particularmente las políticas de la Dirección de Presupuesto, nosotros entendemos que existe un escenario restrictivo y por tanto estamos en un proceso similar o un presupuesto similar e incluso menor, muy levemente menor a lo que el año pasado fue destinado. Em, a modo de estimación respecto a los recursos a futuro y próximamente, doy un ejemplo bastante actual, por ejemplo, respecto a los cargos de la ley de notarios que se nos incluyen en el sistema de dirección pública. Estamos proyectando cerca de 2.000 millones más que podrían significar para el presupuesto anual del servicio civil, cargos de eh, más de 500 notarios, archiveros y conservadores que podrían significar un impacto importante en el sistema de televisión pública. La ley, si se promulga, que lo más probable es que ocurra en los próximos días o semanas, significaría también un impacto importante en materia presupuestaria del servicio civil y cae dentro de esta familia o caracterización que digo de cargos no adscritos al sistema, con una característica muy específica, con una forma de evaluar y medir distinta a lo que hemos hecho. Por tanto, significa también un desafío importante en materia de recursos y presupuestarios. Respecto a la rotación de los cargos de la alta dirección pública, aquí hay bastante discusión respecto no solo a las cifras que efectivamente son altas en la remoción o en la salida de las personas que ocupan estos cargos, tanto en el primero o segundo año. Em, Uno tendría que pensar, bueno, lo primero que hay que pensar es que esto es vuelvo a decir, es un sistema mixto que contempla el componente de confianza tanto en el ingreso como en la salida. A diferencia de otros países que esto está regulado completamente y que existe un cuerpo de directivos que va rotando y rotando con un perfil más técnico, esto está pensado y es parte de la ley que puedan ser removidos por confianza y también sean nombrados en base a una terna que nosotros enviamos. Dicho eso, algunas de las preocupaciones que se tienen en este Consejo y que también están incorporadas en la ley del 2022 tiene que ver con poder establecer mayor estabilidad a los cargos de segundo nivel jerárquico y poder establecer algunos criterios de desvinculación que tengan más que ver con el desempeño propiamente tal que con los motivos de confianza. Este es un debate que ha ocurrido ya hace años, que ha ocurrido en este Consejo, en anteriores consejos, que de alguna manera está contemplado en el proyecto del 2022. Yo diría que todavía no del todo acotado como hubiéramos querido. Sigue habiendo ahí una puerta más o menos abierta y flexible respecto a otros criterios como los perfiles de cargo o los cambios del contexto que hacen que finalmente sea muy poco protegido y blindado las razones de desempeño para los segundos niveles jerárquicos. Aún así hay algunas cosas que, ojo, que cautelan de alguna manera la transparencia o la legitimidad del proceso. Antiguamente y antes que existiera el sistema de televisión pública,
Cualquier persona asumía un cargo de alta dirección pública, solo bastaba la confianza política. No habían perfiles de cargo. Respecto a su preocupación, presidente, los perfiles de cargo, que podría ser una forma de intencionar a lo mejor la adjudicación de algún concurso con algún postulante, son perfiles que deben ser autorizados y son aprobados cada uno por este Consejo de Alta Dirección Pública. Eso cautela de alguna manera los criterios técnicos que se establecen tanto en el perfil como en el resto del proceso de selección. Por tanto, si yo quiero que determinada persona se adjudique el proceso del concurso, va a ser bastante más complejo desde el punto de vista de establecer ese perfil, no solo con lo que a mí me gustaría, sino con lo que realmente aprueba y pone como componente el Consejo de Alta Dirección Pública. Em, Respecto a las desvinculaciones, efectivamente no tenemos la cifra ahora, pero sí podemos ver la cifra respecto a las condiciones de salida. En la preocupación del diputado Mellado, efectivamente este es un sistema que contempla, de los pocos que contempla la indemnización por egreso y por salida de altos y altas directivas públicas en caso que no sean renovados o en caso que se les pida la renuncia por motivos de confianza. La ley establece que esa indemnización se otorga después del primer año de funcionamiento, no antes, y aun cuando pudieran ser renovados 3 periodos consecutivos, es decir, 9 años en total, el tope máximo de indemnización es de 6 años, equivalente a 6 sueldos mensuales por cada año. Eso también cautela o protege de alguna manera las condiciones de salida que también contempló la ley respecto al tema de las indemnizaciones. Em, Sigo. Postulaciones de alto volumen, el costo de las indemnizaciones los vamos a revisar porque no tenemos el dato ahora. Respecto al tema de los desiertos, aquí hay una cosa interesante de la ley, la última ley, la 20.955. Efectivamente, la práctica de dejar desierto era una de las alternativas que tenía o de las prácticas que tenían las autoridades respecto a este sistema. Del año 2016 adelante, esto está restringido al menos en los cargos de segundo nivel. Uno diría que en los cargos de primer nivel los componentes de confianza y probablemente algunos otros tienen que ver o podrían ser más de decisión de la autoridad respecto a su remoción. En los cargos de segundo nivel lo que estipula la ley es que se pueden dejar desiertos como máximo una vez. La siguiente vez en que se genera el concurso, definitivamente tiene que ser nombrado alguna de las personas que están dentro de la nómina. Eso restringe un poco. Tenemos aquí las cifras respecto a los cargos que fueron declarados desiertos por la autoridad. En el caso de los adscritos es un 8% de esos cargos. Y en el caso de los segundos niveles jerárquicos, por el comité de selección, un 5,8% de los cargos o ¿cómo se llama? Las convocatorias que fueron declaradas desiertas, comité de selección. Yo diría que bastante menor a lo que anteriormente y en años anteriores se iba ocurriendo en estos cargos, principalmente en los segundos niveles jerárquicos, producto eh, de la ley 20.955 que acota entonces este recurso. Em, las preguntas respecto a las propuestas si están contempladas en el proyecto de ley del 2022, algunas cosas sí están contempladas. Comprenderán que este es un debate que lleva años respecto a la estabilidad o no del sistema y también a si los cargos debieran ser removidos o no por confianza y por tanto particularmente algunos de estos cargos como la movilidad horizontal que estábamos hablando hace un rato, esto de que los cargos o los altos directivos públicos puedan ser trasladados o eh, puedan ocupar otros cargos en otras instituciones públicas sin pasar por concursabilidad. Es parte de lo que también existía en esa propuesta, así como la preocupación por los segundos niveles jerárquicos que fueran de manera más estable, pero como ya dije, la ley quedó aún, lamentablemente, a mi juicio, un poco abierta a la posibilidad de que no fuera solo por desempeño, sino también otras materias, cambio de perfil, cambio de contexto o algunas otras que em, finalmente hizo que ese proyecto de ley quedara en ese aspecto, a mi juicio, bastante abierto o subjetivo aún. Estoy viendo algo más. Aspecto de la selección distinta. Inteligencia artificial, tremenda pregunta, presidente. Em, Hemos intentado partir con algo más simple. Todavía no hay
hemos hecho algunos estudios, no hay todavía casos fidedignos de, por ejemplo, uno quisiera o le encantaría, no solo en inteligencia artificial, sino también en inteligencia, perdón, en transformación digital, que uno pudiera, por ejemplo, automatizar las evaluaciones en línea o las pruebas en línea. Según nuestro estudio, hasta ahora no tenemos datos fidedignos de pruebas que sean estandarizadas en Chile y que se pudieran aplicar a los cargos de alta dirección pública. También requiere mucho estudio. Estamos haciendo algunas indagaciones al respecto, pero podría ser uno de los pasos que a futuro pudiera adoptar en esta lógica de poder estandarizar y ojalá poder, ya se ha avanzado bastante en el modelo y en el sistema de alta dirección pública, en estandarizar un modelo de evaluación de competencias que antes no existía, donde las consultoras evaluaban lo que cada uno le parecía más pertinente. Hace ya desde el 2016-2017 está estandarizado ese modelo, las consultoras nuestras se capacitan en esa metodología, por tanto, eso perfectamente podría automatizarse o pensar en alguna herramienta, pero que también nuevamente requiere recursos, costos y presupuesto y tiempo. Y inteligencia artificial hasta ahora no tenemos ninguna iniciativa que hayamos evaluado. Sí hemos avanzado en alguna automatización, tanto en materia de digitalizar los currículum vitae como algunas otras cosas que nos permitan agilizar de mayor manera, desde el punto de vista de la digitalización, la gestión de los concursos o el mismo banco de candidatos que también nos ayuda a buscar más rápidamente candidatos o candidatas que fueran seleccionables o que fueran elegibles en un proceso y que se pudiera invitar a participar. No sé, consejeros, consejeras, si hay algo más La que consejera, quisieran sí, por favor, comentar. tiene la Consejero palabra. Riquelme. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a los diputados que han hecho distintas preguntas. Quisiera como tocar un solo tema que creo que es transversal, que tiene que ver con la lógica del sistema. Obviamente que desde la perspectiva externa surgen interrogantes como ¿qué sentido tiene que haya un sistema que cueste muchos millones de pesos para hacer un concurso si después cambia el gobierno y lo renuevan y se pierde ese dinero? ¿Qué sentido tiene hacer un concurso si después se declara desierto y se pierde ese dinero? Pero hay que entender cuáles son las alternativas. O sea, una alternativa es volver al sistema como se producían los nombramientos del primer nivel jerárquico antes de la alta dirección pública, donde el presidente de la República, cualquiera que éste sea, podía elegir a cualquier persona a dedo, tuviera mérito o no tuviera mérito, fuera profesional o no fuera profesional, y ahí, de alguna manera, la opinión pública entendía de que llegaban, comillas, justo o injustamente, pero así estaba sentado, operadores políticos. Otra alternativa sería que una persona nombrada en primer nivel jerárquico fuera inamovible, digamos, que tuviera propiedad en el cargo y que no pudiera ser removido sino simplemente por las causales de que sea un sumario administrativo de la Contraloría por falta de probidad o lo que fuera. Pero eso tampoco pareciera que es una muy buena alternativa. Obviamente que se aseguraría mejor los recursos, ¿no? Los costos que significaron nombrar a esa persona. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando esa persona, sin cometer una falta de probidad o una falta administrativa, no hace bien el trabajo? O cuando no está alineado con los fines que el presidente de la República, cualquiera que éste sea elegido democráticamente, tiene la misión de cumplir por esa validación democrática. Él necesita que hayan funcionarios públicos de primer nivel jerárquico que impulsen servicios públicos que puedan ser clave para validar esa soberanía popular, ese mandato popular. Por lo tanto, este sistema lo que busca es equilibrar el mérito y la confianza, asegurar que las personas que están en el primer nivel jerárquico tengan un cierto mérito, digamos, tengan un mínimo de capacidades y sobre esas capacidades que opere la confianza. En el segundo nivel jerárquico nos parece a nosotros que la confianza política es más difícil de cuestionar, perdón, de justificar, porque el segundo nivel jerárquico es más técnico y por eso en la propuesta, de alguna manera, hemos impulsado que en el segundo nivel jerárquico haya mayor estabilidad. Sobre todo no se entendería en algunos cargos altamente sensibles, directores de hospitales, de ese tipo, digamos, operar a lógica de confianza política. Pero el sistema ha funcionado bien porque de alguna manera va equilibrando confianza y mérito. Obviamente que es perfectible, por supuesto que sí, lleva 20 años, pero las alternativas no parece que fueran mejores que el sistema. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputada. Dígame. Si me permite, Perdón, déjame que... si me permite darle la palabra a la... Pero primero la perfecto. palabra a la Ya, diputada ok. Roja, Gracias. Camila, y luego a la consejera Antonio. Sí, gracias, presidente.
Creo que el consejero Riquelme me interpreta bien, porque efectivamente uno tiene que contrastar respecto de lo que ocurriría si no es que tiene un sistema de alta dirección pública. Y tiene todo el sentido evaluarlo después de 20 años que está en implementación, y por eso hay un proyecto de ley que nosotros como comisión también podríamos hacer alguna gestión hacia el Senado respecto de que eso se discuta y avance, pero a mí me parece que las alternativas que hay no son mejores que el sistema de alta dirección pública que hoy día Chile tiene, que se puede mejorar, por supuesto, pero me pasa como cuando discutimos sobre las elecciones. En las elecciones se gasta mucha plata, pero evidentemente yo prefiero que haya elecciones a que no las haya. ¿Cuáles son los otros modos que tendríamos de elegir si no fuera por el sistema electoral? Entonces, a mí me parece que, de acuerdo con todas las mejoras que se le puedan realizar, que por cierto tienen suficiente análisis y están en el informe, pero hoy día esta discusión está en el Senado y hasta donde entiendo lo único que nosotros podríamos hacer es insistirle al Senado que esta discusión se dé legislativamente para que podamos avanzar y el trámite en definitiva nos permita que ojalá antes del próximo gobierno, antes de marzo, pudiésemos tener una ley que haga mejorías al sistema. Em, a mí uno de los puntos que me parece interesante e importante tiene que ver con la postulación, creo que alguno de los diputados lo mencionó, con la postulación a cargos de elección popular una vez habiendo estado habiendo pasado por el sistema de alta dirección pública. Y creo que de hecho eso aplica no solo a estos cargos, sino a otros cargos en el Estado, en donde uno se pregunta como luego está como una, no sé, se genera cierto conflicto de interés para ponerlo en esos términos, que me parece es peligroso o eventualmente podría ser dañino en el sistema democrático. Entonces creo que es uno de los puntos en los que si pudieran profundizar más respecto de qué es lo que han elaborado y lo que han pensado, creo que sería valioso tenerlo, además de las cifras de las indemnizaciones y del costo que le significa al Estado, que me parece una preocupación legítima teniendo un sistema de este carácter. Gracias, Camila. Sí, de inmediato, diputado. Sí, lo primero vamos a acordar oficiar a la Comisión de Hacienda. O sea, aquí tiene que estar el interés del Ejecutivo. ¿Ah? Y ese no está manifestado, dado que desde el año 2022. Pero vamos, a ver, dígame, diputado Donoso, dígame. ¿Por qué los diputados van a oficiar a los senadores? Yo creo que oficiar al No, si Ejecutivo, no que tenemos, es quien sí no tenemos por tiene qué oficiar, pero podemos la hacerlo a la facultad Comisión de darle la también. urgencia. Sí. Ah, si no, no Sí, nos a mí maríamos entre nosotros. me parece bien, está claro, nosotros no tenemos por qué oficiar, pero somos cámara revisora. ¿Ah? O sea, somos cámara fiscalizadora. Y por lo tanto, perfectamente puede estar dentro de nuestras atribuciones el poder observar que aquí hay un proyecto detenido que tiene obviamente importancia y trascendencia dado toda esta conversación, pero paralelo también al Ejecutivo, me parece bien. Así que, ¿lo acordamos así? ¿Está acordado? Bien. Vamos a darle la palabra a Cristina Orellana. Tiene usted la palabra, Cristina. Gracias, presidente, por su intermedio a los diputados. Yo solo quiero hacer dos énfasis y que nos interpreta muy bien el consejero Riquelme. Hoy día el sistema y la propuesta al país es revisarlo. Y ese esfuerzo nosotros lo hicimos durante el año 2023. Y realizamos una propuesta en regiones, con los académicos, con los centros de estudio de todos los partidos políticos, con la ciudadanía, en el territorio, y levantamos una prepropuesta legislativa que revisó todas las propuestas que habían habido en la Cámara de Diputados y todas las propuestas que habían habido en el Senado. Generamos un compilado, nosotros somos un cuerpo colegiado diverso, y llegamos a ciertos acuerdos que pudiésemos impulsar algunas materias, como lo planteó el diputado acá presente, el diputado Donoso. eh, una de las materias que a nosotros sí nos preocupa mucho son los segundos niveles jerárquicos y también los primeros niveles, y es una discusión amplia. También nos preocupa la pertinencia o la discusión del mérito y la confianza política. Pero tenemos que entender que hoy día Chile está pasando por un proceso y en eso tenemos que todos ser parte de, también del prestigio y el prestigio de las instituciones. Y cuando el diputado Cifuentes lo decía, cuando tenemos 800.000 personas que pasan por el sistema y solo un cúmulo de personas queda, los que no quedan tenemos que darle muy buenas explicaciones de por qué sí, de por qué no. Y eso también va de la mano, y estoy tratando de hacer una síntesis de lo que sale
de la Cámara, en el fondo, porque a nosotros a veces nos cuesta mucho tener personas idóneas, con idoneidad para los cargos. Cuando en las leyes a ustedes les hacen una propuesta de ley y en la propuesta de ley viene un médico especialista, psiquiatra infantil de regiones con 4 años de posgrado, con 2 magíster, de esa persona hay 5 en Chile. Y esas personas 5 en Chile tienen inhabilidades. Por lo tanto, ustedes miran, cuando miran las cifras, dicen personas que quedan o cargos que quedan vacantes o personas que se van. Es porque el mercado le ofrece otras condiciones. Entonces, lo que sí ha logrado el sistema, y a lo mejor la palabra es de alguna forma que le ha ido bien al sistema, es que ha incorporado el mérito. Las personas no llegan con cuarto medio. Las personas llegan profesionales que son médicos o son pertinentes a los cargos desde la trayectoria del servicio. Y hoy día, esa propuesta, que es la que nosotros hicimos con los segundos niveles jerárquicos, con los primeros niveles jerárquicos, como se planteaba con los cargos que se quedan desiertos, la autoridad puede nombrar, tiene la prioridad de dejar desierto un cargo, pero también si lo deja desierto, la segunda vez lo tiene que nombrar obligatoriamente, le gusta o no le gusta a la persona. Entonces, hay elementos de la ley que permiten ser mejorados, por cierto, pero el sistema hoy día está caminando hacia un sistema que logra introducir el mérito. Falta la confianza, pero cuando uno establece la confianza, uno le quita mérito a la política. Y es una discusión que el diputado Mella lo planteó. Es una discusión larga. Y es una discusión que ojalá todos tengamos la voluntad también de ir un poquito más allá. Pero es una discusión que va a lograr que los segundos niveles jerárquicos nosotros le podamos dar más estabilidad y los primeros niveles jerárquicos que vayamos colocando más elementos para su evaluación, como por ejemplo los convenios de desempeño. Entonces, no nos alcanza esta sesión que ustedes nos dieron muy amablemente 2 horas para explicar todo el sistema, porque de verdad que necesitaríamos mucho tiempo para lograr, o a lo mejor tenemos que ser más sintéticos nosotros en poder explicarlo, pero podemos ser muy buenos aliados para ustedes cuando ustedes legislen, para nosotros poder cumplir lo que ustedes quieren en el requerimiento de estas personas que van a ocupar cargos públicos. Y por lo tanto, creamos diputados que estamos muy preocupados del presupuesto, de cuánto gastamos, de reducir los presupuestos, de no aumentar, pero a nosotros nos crece el sistema. Por ejemplo, con los notarios. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer la implementación de la ley de notarios? Nosotros mandamos un oficio de cómo nos gustaría y qué elementos nos vamos a saltar y qué elementos nos vamos a tener. O, por ejemplo, en los tribunales ambientales. ¿Ustedes saben cuánto se demora en nombrar un tribunal ambiental? ¿Casi 1 año o 1 año y medio? 1 año y medio que nosotros respondemos a la ciudadanía por reputación que no tenemos, porque nosotros sacamos en 30 días las nóminas, pero después hay todo un proceso y que la ciudadanía finalmente igual castiga al Consejo porque dice que es burocrático, que nos demoramos mucho. Nosotros, al igual que ustedes, escuchamos también a los ciudadanos que nos mandan los reclamos, pero lo que queremos compartir con ustedes es que nuestra preocupación está por mejorar el sistema. Y está porque las propuestas también se las hicimos llegar al Ejecutivo en forma colegiada, conjunta, recogió de la ciudadanía para ir mejorando el sistema. Así que por lo menos nuestro espíritu está ir colaborando a que esto mejore, por cierto. Gracias, presidente. Bien, gracias por la intervención, diputado Donoso, luego el diputado Mellado. Una consulta. ¿Los gobiernos cuando terminan, o sea, los últimos periodos, tienen una limitación para ir generando nuevos cargos? ¿Desde cuándo parte? ¿Cómo es? Diputado Mellado, y luego responde. Sí, también por ahí va mi pregunta, porque al final es político también la decisión. Puede dejar desierta la primera vez, pero también es política la segunda vez, digamos. Si no te gusta ninguno de los 3, el menos malo lo voy a dejar, digamos. Perdónenme que sea tan franco, digamos. Pero el tema es, en el proyecto que está en el Senado, ¿qué indicaciones? Porque si hay un tema político de entre medio y estamos a mitad de un gobierno, ¿para qué colocar 3 años a una persona? Podemos colocarle 2 para que en la siguiente evaluación del próximo gobierno pueda ser renovado, quizás. Sucedió con el superintendente de pensiones, ya lleva 3 veces. ¿Ya? Entonces, ha pasado por 3 gobiernos. Entonces, yo creo que al inicio, la primera debiera cuadrar. Si es político hacia arriba la decisión, entonces debería cuadrar con el primer gobierno donde se está siendo nombrado y después las renovaciones de acuerdo al desempeño, como tú dices. Creo que tiene que haber. Entonces, mi pregunta es, el proyecto que está en el Senado,
¿Ustedes lo han revisado para colocarle indicaciones sobre este tema para que se evite, ¿cierto?, el andar gastando plata de todos los chilenos, digamos, dando vuelta, porque hay que cuadrar la política con la parte técnica. Y creo que una de las formas es decir, los espacios de tiempo de los temas cada 4 años, creo que podría calzar en la primera, cuando ingresa al servicio público. Gracias, presidente. Yo creo que transcurrido todos los años que han transcurrido, 20, ¿no? O sea, 22 años. O sea, si esto no tiene modificación, la verdad es que no va a responder a lo que hoy día el mundo y el país es. Entonces se hace absolutamente urgente que este ejecutivo, en lo que le queda, o el próximo ejecutivo, en todo lo que le viene, entienda que este proyecto tiene que tener un grado de urgencia para poder efectivamente recoger lo que aquí se ha consultado, lo que ustedes tienen pensado que pueden aportar a lo que se requiere hoy por hoy para perfeccionar y mejorar los distintos instrumentos. Responde y luego damos término a la sesión. Gracias, presidente. Respecto a las limitaciones, esto es algo que se estableció en la modificación del año 2016, la última reformación de la ley 20.955. La ley contempla 2 limitaciones expresas. Una es los 8 meses anteriores a un cambio de gobierno. Se limitan la convocatoria de los concursos de alta dirección pública, primer y segundo nivel. No los prohíbe, sino que los limite a tal punto que quien quiera convocar a un cargo de alta dirección pública en esos periodos, estamos hablando del 11 de julio en adelante hasta el 11 de marzo, si se mantiene ese calendario, debe ser autorizado y aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública y debe estar fundamentada esa convocatoria, ¿ya? Esa es la primera restricción y eso significa bastante. Ahora, estamos hablando de los cargos adscritos, no los no adscritos. No adscritos siguen su proceso y no tienen esa limitación expresa de la ley. Y en el caso de los segundos niveles jerárquicos, lo que la ley expresa es que los primeros 6 meses, idealmente de instalado un gobierno, en el caso de ser removido un segundo nivel jerárquico, el Consejo podría pedir algún tipo de fundamentación, respaldo o explicación de la desvinculación si es que no es por motivos de desempeño o por el cumplimiento de ese convenio de desempeño. Podría hacerlo. Y esos son los 2 aspectos que contempla la ley. En este, comillas, como recaudo o protección del abuso que podría ocurrir en esta coyuntura de cambios de gobierno. Respecto a las indicaciones del proyecto de ley, solo especificar lo siguiente: el proyecto de ley del 2022 es un proyecto, lo que ha traído este Consejo y la propuesta de reforma tiene ideas que la recogen, no es el mismo, es un análisis que hace después de 20 años de funcionamiento y de evaluación del sistema. Y en esa lógica no está contemplado todavía, diputado, o no se ha contemplado el modificar los años y periodos de vigencia de los altos y altas directivas públicas, pero sí se ha insistido en ambas iniciativas, tanto en el proyecto de ley del 2022 como en la actual propuesta que trae este Consejo de reforma, de poder cautelar ciertas condiciones de desvinculación para los segundos niveles jerárquicos. Muy bien, Esto es. no habiendo más consultas y habiendo concluido la orden del día, se levanta. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes.